cultura y la comarca de Daroca. Gracias por venir a esta jornada de Bermejo, que hoy es el último día. La verdad, estamos muy satisfechos, bastante satisfechos. Ha sido un éxito. Esta mañana en las rutas guiadas había, vamos, increíble. Gracias a todos, y en especial a Nuria, que es la conferencia de ahora. Nuria, el doctor también, doctor está por aquí también. Doctor Dominico, gracias. Los conozco porque estuvimos en Italia. Fueron unos días inolvidables cuando estuvimos en Italia. Hemos vuelto otra vez, dijimos que salían aquí las jornadas y se han hecho otra vez aquí. Y gracias a Cortés, uno de las alma mater que lleva toda la jornada, y sobre todo también al técnico de la comarca que está por aquí, José Ángel, que también es uno de los artífices de los que gracias a él se han hecho las jornadas. Y algunos nos han ayudado, el profesor Corral, que está por aquí también, nos ha hecho una mano siempre, que le pedimos que... Y todos los demás que han ido. En fin, no me quiero enrollar mucho porque vamos a escuchar a Nuria en primer lugar. De verdad, gracias a todos vosotros, y digo siempre en Daroca, viva la cultura, pero en fin, viva la cultura. Muy buenas tardes. Da comienzo, me voy a poner muy formal, da comienzo la segunda parte académica de este simposio. Tengo que excusar la asistencia del director de la UNED, de Calatayud, Luis Joaquín Simón, porque inaugurábamos hoy el curso de Energía de los Caballeros. O sea, llevamos unas jornadas frenéticas con el 50 aniversario y me pide que le disculpe, con lo cual lo tenemos aquí en espíritu. Yo ayer también hice agradecimientos, luego lo haré al final porque me va a tocar clausurar. Normalmente no es mi cometido ni inaugurar ni clausurar, yo soy más técnico, me cuesta muchísimo, y se lo digo de corazón, las acciones protocolarias. No es algo que esté inherente en mí, siempre he estado detrás de todo ese escaparate un poco que supone las presentaciones académicas de cursos. Pero hoy sí que casi que me siento es un honor tener aquí y presentar a dos buenos amigos que conocí en Zaragoza. Bueno, a Nuria la conocí hace unos años, la conocí aquí en Daroca en el 2021. Además fue un encuentro que iba en torno a la trufa y se acordaba que vine con el brazo roto. Estaba también Pedro Luis en aquella reunión, que venía yo con el brazo escayolado, y allí nació un poco la idea de colaborar con el tema de Bermejo. Hay que buscar, yo siempre creo como en todo en esta vida, las relaciones entre países y entre ciudades no es algo nuevo. O sea, el nexo de unión entre Acuiterme y Daroca en este caso no es del siglo XXI con la trufa, sino que hay un nexo indirecto, pero que creo que es muy interesante, que son esos flujos comerciales, flujos de imágenes, que esto la doctora Guadaira Macía lo sabe muy bien, y José Luis también muchísimo, que hay en los siglos XV, XIV, XVI, en la que bueno, pues las gentes viajaban más de lo que pensamos. Los artistas se movían, como decimos en la Ribera Giloca, más que un garbanzo en la boca un viejo, les he dicho la versión alguna vez. Y esta mañana lo hemos comentado también durante la visita, cómo esos modelos orientales también se van implantando, porque los flujos de viajeros traen ideas nuevas y conceptos nuevos. Y el arte es un mecanismo también de expresión, con estos pintores maravillosos que llegan a Daroca en el siglo XV, y estos comerciantes que llegan a Valencia, a esa Valencia que en ese momento es de una efervescencia comercial y artística tremendamente importante. Toda la segunda mitad del XV es quizá la ciudad más rica en ideas, más rica en mercancías, de esa famosa lonja donde todos los mercaderes de Italia y gran parte de los mercaderes de la Corona de Aragón se van a dar cita, y es allí donde seguramente pues Francesco de la Chiesa, este comerciante de Acqui, hacía sus negocios. Es eso, llegamos hasta ahí. Y donde Juan de Loperuelo también haría negocios para importar de esa lonja objetos para Daroca. Y allí es donde van a conocer a Bermejo. Fijaos, un artista va a unir dos mundos, dos países en el siglo XV, y en el XXI estamos honrando eso. Y a mí me parece
realmente interesante como historiador. Es una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta. De ese conocimiento de 2021, el año pasado, coincidimos en Zaragoza, en la primera jornada que se hizo en el Palacio Episcopal, y luego en el mes de mayo, pues una delegación de Daroca fue invitada a ACUI y tuvieron a bien llevarme a mí. Todavía estoy pensando el discurso que les solté en italiano, que aquello fue terrible, pero lo intentamos y descubrimos, yo descubrí cosas maravillosas. O sea, estando en un pueblecito, en una zona, pregunté, ¿esto cómo se llama? Y me dijeron, se llama Langa. Os lo juro que se me cayó el sombrajo, porque aquí tenemos Langa del castillo. Los de Langa están por todos lados. Esto ya es... Entonces hay un patrimonio en esa zona del Piamonte, no demasiado conocida, que quizá eso sea lo más... A mí me sorprendió, esas abadías que vimos, ¿no? Y luego Acqui Terme. Por favor, cuando vayáis a Italia, acercaos a Acqui Terme. La señora Gianna, eso es... la tengo grabada en la mente, y la hospitalidad de Nuria y de Dr. Tocchiotti, de Gianni Révora, no me acuerdo cómo se llama el párroco de la catedral, Don Giorgio, y la posibilidad de ver una obra de arte en el contexto, no es el contexto real en el que fue creado, porque se había transformado mucho la catedral, pero en el sitio para que fue pensada, ¿no? En esa ciudad italiana, que en realidad, si Bermejo hubiera llegado aquí unos 20 años antes, cuando se hizo, pues a lo mejor hubiera sido otra cosa. Pero es una rara avis, porque claro, en Italia en ese momento es el 480 y ya las formas cambian diametralmente. Por eso es tan especial la Madonna de Montserrat, ¿no? Porque es algo exótico en un panorama artístico completamente diferente en un momento determinado. Entonces yo ya no me enrollo más. He dicho que no me enrollo, me he enrollado. Y le voy a presentar los dos ponentes, van a hacer un tándem. Hay que decir que Nuria Miñone, voy a empezar por ella. Nuria Miñone Cirujeda es italiana, pero también es española. Tiene raíces en Teruel, en Mezquita de Jarque y en Perales de Alfambra, por parte materna. Habla perfectamente el castellano. Nuria, yo no sé si bilingüe, trilingüe o cuatrilingüe, porque ella es doctora en Relaciones Internacionales. Ella es funcionaria del Gobierno Regional del Piemonte, está en la Dirección de Agricultura, donde coordina proyectos europeos de innovación para el desarrollo rural. El tema del mundo rural en el Piemonte es muy parecido al de la comarca del Campo de Daroca, de Doife. La ciudad de Acqui tiene unos 20.000 habitantes aproximadamente, y luego núcleos de población pues de 100, 200. Estuvimos en un pueblo muy pequeño, aquel de los Tesos, no me acuerdo cuál es, Rocaverano, 100 habitantes, con una iglesia de Bramante. Yo ya me dije, no me lo puedo creer, o sea, Bramante aquí en este pueblecito, ¿no? Es un poco esa sorpresa que te encuentras en el mundo rural. Desde 1986 fue presidente del Liceo Club de Acqui Terme e impulsó, me he pasado Tocchiotti, perdón, donde coordina proyectos europeos de innovación para el desarrollo. Ha sido directora de Europe Direct de Alessandria y colabora con la Catedral de Acqui Terme en la divulgación del tríptico. También colabora con asociaciones culturales y mantiene fuertes lazos profesionales con Aragón, porque evidentemente tiene esa sangre aragonesa. Yo os puedo decir que a mí me lía cada vez que habla conmigo. Es un torbellino de ideas. Y aquí tengo a mi querido Gian Domenico Bocchiotti. Va a hacer un esfuerzo notable en hacer toda la ponencia en castellano, en español. Habla un poquito, muy poco, pero lo hace perfecto. O sea, ya verán ustedes cómo es una ponencia maravillosa. Él es médico especialista en cirugía general de Acqui Terme, donde fundó un centro de senología y cirugía laparoscópica. En 1986, como presidente del Lion Club de Acqui Terme, impulsó la restauración del tríptico de Bermejo de la catedral, dando lugar a esta magnífica publicación que tenemos
aquí delante, que les puedo asegurar que es un trabajo absolutamente excepcional. Ha promovido también exposiciones, publicaciones internacionales sobre Bermejo y ha colaborado y colabora activamente también con la ciudad de Daroca. Ellos van a hacer en dos partes la ponencia. Una que es sobre la Virgen de Montserrat, un tríptico para un mercader italiano, y a continuación van a hablar, para contextualizar el documental de José Manuel Herraiz, el doctor Bocchiotti ha hecho una investigación muy interesante sobre la persona que compró, yo creo que ya de segunda mano, porque ya había pertenecido a una colección. Lo veréis. No quiero desvelar el contenido documental porque me está costando horrores el morderme la lengua y no tirar del hilo, pero Isabella Stuart Gardner, que era una acaudalada americana, pero que tenía casa en Venecia y pasó temporadas en Venecia porque, bueno, pues aunque todos tenemos en mente esa Venecia en la que van los ingleses a hacer el Grand Tour, hemos visto todos en esa maravillosa película o en ese libro de Retorno a Bracehead, o Una habitación con vistas, ¿no? Es el viaje a Florencia, es esa época precisamente del Grand Tour, que a mí me parece una época fascinante. A los anglosajones les dio por ir a Italia, menos mal que aquí en España pues no nos tocaron mucho, luego lo tocaron, pero vamos, en principio no hubo mucho tour, a España era otra cosa, pero allí el doctor Bocchiotti descubre a esta mujer, pero en ese momento también en Italia, en Venecia, tenemos también algún español que es realmente fascinante, que es, por ejemplo, Fortuny, Mariano Fortuny, que es un gran diseñador, hijo del pintor, y que también coleccionaba y también atesoraba una colección de arte realmente importante. Los principios finales del 19 y principios del 20 es el contexto en el que perfectamente nos va a hacer el perfil de un coleccionista, como es esta mujer, acaudalada, con un gusto exquisito por las antigüedades, sobre todo medievales, europeas, y que va a crear un museo que legó a la posteridad, que es el Museo de Boston, el Stuart Gardner Museum, donde una de las piezas principales sigue siendo la Santa Engracia, pintada en Daroca por Bartolomé Bermejo. Hasta aquí. Y os dejo ya con quien interesa. Buenas tardes a todas y todos. Nos han dejado un reto muy difícil. El nivel de esta mañana era tan alto que sobre todo para mí, que como habéis visto, en la pintura pinto muy poco porque no es mi profesión, y no tengo los 40 años de investigación de Giandomenico a las espaldas. Es un reto, pero yo creo que la pasión que nos une, que unen las personas que están aquí hoy, que estáis aquí hoy, escuchándonos y luego viendo la película, es la que me permitirá expresar lo que tenemos así en el corazón, porque yo creo que son las personas que hacen la diferencia, y lo ha demostrado en estos días los que estamos aquí, las personas que yo me lo imagino Bermejo paseando por aquí, son las personas que han hecho la historia con pequeños gestos, o pasear por Valencia a nuestro Francesco de la Chiesa, que pueden hacer la diferencia. Antes de todo, permitidme agradecer a nombre de la diócesis de Acqui Terme y de su parroquia, se ha nombrado Don Giorgio, que son los propietarios, que son los custodes del tríptico, a nombre del Ayuntamiento de Acqui, que hoy está representado por la concejala a la cultura, Valentina Piloni, aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Y no en último, Giovanni Rebora, que ha participado en las investigaciones. Agradecer a la UNED, a la comarca de Daroca y al Ayuntamiento, a la Fundación, y sobre todo a la unidad pastoral y Padre Federico, esta oportunidad. Intentaré daros alguna pincelada, y otra vez con el lenguaje de la pintura, sobre
quién era Francesco de la Chiesa, porque imaginaros en un pequeño pueblecito, como decíamos, de Piemonte, Acquiterme, que sí era tenía su importancia. Para adelantar, ¿sí? ¿No esta es la última? Uy, ya se me ha pasado la última, por favor, no. Gracias, Dios mío, por Dios. Pero ¿quién me puede ayudar? No tengo muchas diapositivas, las verdaderas diapositivas bonitas las tiene Gian Domenico. Sí, sí, así, Y como decía, pensar, digo, en un pequeño pueblecito como el de Acquiterme, tener una joya tan maravillosa y no acabar de entender, porque nosotros hemos estado investigando y solo hace 40 años se descubrió la razón por la que este cuadro estaba allí. Como veis, Acquiterme está en la zona de colinas, se llama Monferrato y Langhe, en el Piemonte, lo veis aquí en el mapa, que no lo veo, aquí estamos, eso es. Es importante verlo porque aquí ha tenido una historia importante románica, no es la César Augusta de Zaragoza, pero sí en el periodo augusteo, ¿verdad? Tenemos un acueducto, un poco como de roca con agua, temas de canalizaciones, unas termas, y tuvo su importancia en la Edad Media porque en 1200 fue un ayuntamiento, era un comune, como se dice en castellano, un comune que entra a formar parte del señorío de los marqueses del Monferrato. El momento más importante que nos somos similares a lo que es el siglo XIV, cuando después de la peste de la Edad Media, después de guerras, de enfrentamientos entre familias y marqueses, un momento de desarrollo importante y de bienestar. Se asientan unas familias que vienen también de la Lombardía, de la zona de Pavía, de Milán, se asientan en esta zona y efectivamente las bellezas o las obras de arte que se pueden encontrar son de este periodo, que que son muy similares a las que decíamos están en la zona de Pavía y de Milán. Así que una obra de este estilo era muy fuerte, como decía, una rara, es que un contexto muy extraño. Se estuvo unas hipótesis muy raras, ¿verdad? Gian Domenico, ¿quién decía que Bermejo había viajado hasta Italia? Imposible. Que si eran unos señoríos españoles, porque se llamaba Montserrat y Monferrato podía tener una donación por el Monferrato, pero tampoco. Como bien saben los investigadores, y nosotros y ellos son unos investigadores, por casualidad, porque fue por casualidad, en el archivo de Estado de Alessandria, que es la capital de provincia a que se refiere aquí, por casualidad en 1533 se encontró un documento. Perdón, ves que menos mal yo del documento, se encontró hace 40 años, como decíamos, un documento del 1533. ¿Qué pasa? Estaban los investigadores analizando otros temas, pero casualidad quiso que apareciera un nombre. ¿Por qué? Aparece, ¿verdad? Y luego tú me vas a corregir. Porque él sabe todo casi, bueno, el nivel es de vuestros, yo alucino por la capacidad que tenéis de memoria, tengo que apuntarme todo. Aparece ese documento donde era por una consecuencia de una voluntad testamentaria. Un mercader de Acqui, que se llamaba Francesco della Chiesa,
había dejado en herencia un retablo, por error llamado retablo, porque era no era un retablo. Ancona es un retablo, en latino. Y con 100 ducados de oro, monedas de oro, que era la herencia para su hermano Juliano o para los herederos de Juliano. Y a través de este documento se entendía que con el retablo se daba también en herencia un terreno que se había vendido, se había comprado, y desde ese momento pudimos entender que con esta herencia que tenía la fecha del 1518, el retablo tenía un dueño y no era el Bermejo que se había ido viajando por el Mediterráneo. Aparecía Francesco della Chiesa. Exacto. La herencia llegaba desde Valencia. Este cuadro se había enviado como herencia desde Valencia a Cuiterme. Imaginaos estos tiempos, digamos, delante de vosotros, historiadores, escritores, es normal, pero a nosotros nos ha emocionado muchísimo pensar un hombre que desde un pequeño pueblo pudiera, bajando y no hemos puesto los dos puertos principales que son Savona y Génova, empezar esta actividad. Pues, ¿quién era Francesco della Chiesa? Valencia, y he puesto esta imagen que no está correcta porque no es del siglo de Francesco, enseguida me ha pillado, Gian Domenico, dice, no es esta es del siglo siguiente. Digo, sí, pero me parecía bonita porque era muy grande, se veía un poco verde. Las del siglo anterior no veía nada, como se comentaba. Me gustaba, sí, muy bonita. Es que, bueno, fantástica Valencia, de verdad. Y eso ya lo han comentado, tenía 80.000 habitantes, cantidades de personas, era un melting pot que ayer dijeron, de gentes, culturas, religiones, mercancías. Y Francesco aparece en el reino de Aragón. Y aparece. Y este es nuestro bellísimo, que yo le encuentro un hombre muy fascinante, Francesco della Chiesa. ¿Por qué se viene a Valencia? En 1400 él era miembro de una familia apoderada de Acqui, que desde los principios del 400 ya estaba trabajando en actividades mercantiles. Y con otras familias, hemos averiguado en los documentos, que yo no voy a contar, de toda la zona, empezaron a vender, a vender una hierba tintorea, que es el gualdo, el pastel, una hierba que se utilizaba para teñir los tejidos, las pieles, las lanas, y era, claro, lo podían utilizar las familias o los que podían comprar tejidos de un valor importante, porque daba esa tonalidad oscura, azulada, verde oscuro, ¿no? ¿Verdad? Negro, que significaba que tú podías comprarte un tejido de caro, de valor. Y es el mismo color que tiene en la capa Francesco, en esta, muy elegante. Yo creo que la belleza y la elegancia es súper evidente. Y aparece ya luego Gian Domenico os hablará en detalle de la restauración, de lo que ha aparecido, pero lo que quería trasladar eso, los tejidos que probablemente ya estaban expresados en este encargo de Francesco. Pues imaginaros eso por Valencia, un hombre muy joven, porque él nace en 1500, no sé, más o menos de Bermejo, misma edad, sí. Yo me los imagino por Valencia, dos jóvenes con capacidad, con inteligencia, intuición, con dinero, porque él tenía dinero, y
con el gusto de lo bonito, porque eso es, lo gusto de lo bonito. Él quería un cuadro bonito para él mismo y para ser un mercader apoderado, porque él heredó de parte de su padre, voy a saltar, heredó, tuvo la herencia de su padre, ¿no? Porque... La società di famiglia. Exacto. Cierran, es siempre temas de negocios y de impuestos y de cosas así. Se cierra la sociedad, la empresa de su padre, la cierra y él tiene un buen dinero y lo invierte y hace fortuna. Intentamos ahora dar un poco más de datos sobre Francesco en Valencia. Porque él en 1472-73 vivía establemente en Valencia. Eran los años en los que ha habido una indulgencia jubilar en el monasterio de Montserrat y habían unas epidemias también importantes en el territorio de Valencia. Por esta razón puede ser que Francesco escogiera como representación la Virgen de Montserrat. Al mismo tiempo, se puede deducir que un hombre así de entre los 27 y 30 años podía hacer una acción también de lobbying, como se dice, ¿no? Porque encargó este retablo para ponerlo en la iglesia de San Francisco de Valencia. Esta iglesia del convento, que ya no existe desgraciadamente. Estábamos hablando el otro día, porque yo estuve en Valencia, pero ¿dónde estaba? Está donde más o menos está ahora el ayuntamiento, ¿verdad? La plaza donde está jardinada. Y este convento lo utilizaban los mercaderes italianos, los lombardos en particular. Se reunían, hacían misas, dejaban legados. Eran probablemente una forma de encontrarse también, y el hecho que fuera la iglesia de San Francisco y él era Francesco tenía también una razón. Al mismo tiempo era una forma de expresar su poderío, porque yo, sí, como gremio de los mercaderes, el gremio mercader italiano tiene un cuadro tan bonito en una capilla tan bonita en Valencia, era formar parte de la sociedad. La cosa interesante también a decir es que eso, también el tema de Francesco porque el nombre de Francesco, un hermano era un fraile franciscano, estaba en un convento, y todo va encajando poco a poco. Y para dar una fecha al retablo y a la fecha del donante, hemos pensado, y luego Gian Domenico lo explicará mucho mejor, poner comparación los dos donantes, que tienen una diferencia abismal, creo yo. Ya se habló ayer, el San Miguel de Tos, que es del 468, qué bien, lo he acertado. El primer pago fue del febrero del 68. Imaginaros el nivel de conocimiento de Bartolomé. Que sabes todo, se lo sabes todo. Y el donante era el que lo encargó, era Antoni Joan, lo dijeron ayer, pero claro, tiene toda otra imagen de perfil, muy frío, muy distanciado de la Virgen, mientras Francesco, según nuestra opinión, y luego lo ya veréis, os contará este contacto visual con la Virgen, este hombre más consciente de sí mismo, porque le vemos con un hombre de la sociedad, no tanto activo de la sociedad, en la sociedad.
luego lo que está leyendo y tal lo hablará Giandomenico. Y como decíamos, el donante y la diferencia entre las dos imágenes es evidente. El San Miguel de Tours así más pequeñito, la imagen siempre que se va más pequeñito, mientras el tríptico de la Virgen, como ves, va creciendo para llegar luego al equilibrio de las figuras que comentaba ayer el profesor Joan Molina de la Piedad Esplá, donde el donante está al mismo nivel de la Virgen María. Yo creo que en este retablo hay mucho Mediterráneo, hay mucha Italia, y creo que Francisco haya querido dejar mucho de sí. El hecho que haya los barcos al final, al fondo del cuadro, imaginaros con sus mercancías llegando al puerto de Sagunto o llegando a Valencia, un caballero que se puede ver con el perro, quién sabe, trufero o no, allí. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, va, pero... ¿Por qué? Porque no, él venía de Monferrato al fin y al cabo, ¿eh? ¿Hace alguna paella? ¿Por qué no? Que se hace el perrito allí, no sé. Y él que con la sal de Regina pide amparo a la Virgen, que le mira con una dulzura infinita y con una belleza infinita. Este hombre italiano allí que con esta presencia corpórea también evidente. Guadaira hemos aprendido mucho, yo creo, en estos días, y ha sido unos días, lo reitero, fantásticos. Ha sido una oportunidad grande para nosotros. Hablaba de las mechas y ahora me fijo de las mechas, las mechones de la Virgen en el pelo. Sí, es verdad. Tiene mechas ella también. Pues esas eran las fechas. Mientras Francesco estaba en Valencia, encargó, gracias a todo el dinero, los bienes que tenía, el retablo. Las investigaciones sobre la interpretación del retablo, hay que decir que se han ido profundizando gracias a las aportaciones de Mercedes Gómez Ferrer de Valencia y, por supuesto, Joan Molina, que en los libros y las exposiciones que se hicieron luego en los años se han ido perfeccionando. Y así ahora podemos decir casi seguramente que la obra se realizó entre el 72, el 73 y el 74, ¿sí? O antes, eso, porque ahora tenemos ahora no, Molina dice, parece 68, 69. Vamos a ver. El 70 es lo que se habló ayer. Sí, no? Son contemporáneos. San Miguel Acabando uno uno al con otro, otro. dos pinturas contemporáneas. Acabando uno empezando otro. Claro. Y ahora tenemos claro que llega en Acqui en 1515, cuando muere Francesco. Todo este tiempo, no se sabía en estos 40 años de tiempo dónde estaba el tríptico. Ya sabemos que él en estos años, desde el cuadro estaba en Valencia, y luego cuando a su muerte, con su legado testamentario, ¿cómo se dice? El testamento, lo decidió que el cuadro tenía que volver a su casa, en su pueblo, en su patria, es decir, en la catedral de Acqui. Es por esta razón que se hicieron sus voluntades, el cuadro llega a Acqui, llega en la catedral de la Virgen Asunta y estuvo así moviéndose, cambiando de posición muchos siglos, porque yo no creo que vosotras tengáis mucho interés en saber todas las posiciones del retablo, pero queda claro que
tenían que dar una posición importante porque es nuestra joya. Aquí hay unas imágenes de cómo el retablo estaba en situación de verdad necesitaba una restauración muy importante. Por eso en los 80, gracias a la intervención de todos nosotros ciudadanos, hay que decir, porque toda la ciudadanía, y esto lo quiero trasladar, es importante, como se decía hoy, la conciencia del patrimonio. Y en Daroca más, que al tener tanto patrimonio, que todos, cada uno pueda ser consciente de lo que tiene, porque es la única forma para preservarlo. Imaginaros que le pusieron un collarín para que se pareciera a un cura, a un clérigo. Le hicieron el sombrero más pequeño porque, claro, era como un clérigo, y el otro era muy elegante, muy bonito, y un montón de detalles que se descubrieron. Esta es la catedral de Acqui Terme. Es una catedral románica, pero con aportaciones 400, como el campanario y las capillas. Y esto es el cuadro cerrado, el tríptico cerrado. Giandomenico hablará de la calidad de la madera, de los grises, que aquí no son tan grises, ya son marrones. Y al abrirlo es una preciosidad que da una emoción que no se puede olvidar. Yo creo que los compañeros lo han vivido. Está en la salón capitular de la diócesis. Es nuestra joya, la mimamos mucho. Y en este caso, para nosotros, como veis, y muchas gracias por poner nuestro cuadro en la pancarta del primer simposio de Bermejo, porque consideramos que tiene una armonía, una belleza y una modernidad, aun siendo un cuadro gótico, de la época gótica flamenca, pero nosotros vemos Italia, vemos un poco. Yo creo que Francesco ha dado su opinión y opinamos que tiene esta dulzura, esta armonía, esta alegría que en otros cuadros del Bermejo, quizás con problemas, temas contingentes de la situación donde se pintaron, debido a los que lo encargan, no son tan armoniosos. Yo no quiero robar tiempo a quien de verdad sabe y ha trabajado con toda su pasión, con toda su alma, con toda su familia, porque la familia también ha participado mucho de esta experiencia. Y quiero de verdad daros las gracias por esta oportunidad. Seguiremos promocionando, porque hemos hecho en estos meses, hemos proyectado la película de Herraiz, de José Manuel Herraiz, en Acqui, en los colegios también. Ha gustado mucho, ha emocionado mucho la película, y vosotros os emocionaréis. Muchísimas gracias. Esta es una foto que se hizo en 2021, cuando después del COVID, gente de Daroca que estaba haciendo un recorrido quería ver la trufa, me llamaron como gobierno regional, digo, Daroca, y me dieron una geolocalización en una colina, en una trufera. Y era un día así, con un panorama así de nuestras colinas de vinos, y desde ese momento digo, no, hay que hacer algo con la Daroca, y lo hemos hecho todos juntos y haremos más. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.